¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias, muy bien. Bueno, me siento bien porque este año apareció el tercer volumen de la trilogía que he venido escribiendo desde 2008. Entonces El crimen de los Tepames cierra esta trilogía y eso obviamente me da mucho gusto porque es un proyecto que me costó, pues fue fascinante, pero al mismo tiempo también fue absorbente, pues, ¿no? Entonces, venir a la FIL a hacer promoción del libro, del tercer libro de la trilogía, es algo que me pone en una dimensión muy feliz, pues, ¿no? He estado comprando libros, sí, ahora estoy escribiendo un libro, no tiene que ver nada con narrativa, es un libro sobre un poeta mexicano que se llama Jaime Sabines, y estoy haciendo un libro sobre él y comprando algún material para poder, ¿no?, trabajar para el libro. Bueno, eso es interesante lo que dices, que se logra ese cambio de género, pero yo siento que sigue habiendo un sello muy personal, ¿no?, en el rubro de la poesía o la novela o el microrrelato, que también escribo mucho microrrelato, por ejemplo. Pues yo creo que es difícil escapar de lo que uno realmente es, ¿no? Nada más que sí hay muchas cosas, muchas emociones que no se pueden decir en el mismo continente, pues, ¿no? Teniendo en cuenta que cada continente sea un género. Entonces hay, por ejemplo, emociones que tienen que salir por la vía de la poesía, hay emociones que tienen que salir por la vía de la narrativa, hay emociones que tienen que salir por la vía de la reflexión, del ensayo. Incluso hay emociones que tienen que salir por la vía de la traducción. Yo también traduzco, entonces también la traducción es un ámbito que te permite eso, pues, ¿no? En el 2008 salió la primera novela, que es Conducir un tráiler. En el 2010 salió la segunda, que es 41, de la trilogía, y ahora este año salió El crimen de los Tepames. Esta trilogía tiene que ver eminentemente con un aspecto que es crucial, aparte de la realidad del país, etcétera, que es que yo trabajé en el Ministerio Público durante 5 años. Entonces trabajé como Ministerio Público, toda esa experiencia que tuve en el ámbito de la persecución de delitos, etcétera, etcétera. La experiencia que me dio el Ministerio Público, digamos que está en estas novelas. Era algo inevitable que en algún momento lo quise yo sacar a través de la poesía, pero tenía que haberlo contado. Es muy difícil, ¿no? Para eso me refiero el por qué uno, no es que uno se proponga escribir en diferentes géneros. Lo que pasa es que cada cosa tiene cada contenido requiere su propio continente, pues, ¿no? Entonces, esta novela nace a partir de todas estas vivencias que tuve en el Ministerio Público. Y esta novela particularmente tiene que ver con un hecho grande, histórico en Colima, que es el crimen de los Tepames, así se le conocen, y que yo vengo escuchando desde que era niño, pues, ¿no? Entonces, yo traté de dar mi versión sobre este crimen, que tuvo una resonancia nacional en 1909, que es donde está situado, y que eso me permitió a mí ofrecer mis propias conclusiones desde la ficción, aunque los hechos son históricos y son reales, pues, ¿no? Eso fue precisamente lo que me llevó a mí a decidirme a escribir esta novela, porque en principio recuerda que tenemos un hecho histórico de 1909 y tenemos 2 novelas que yo ya había publicado situadas en el presente, ¿no?, en el México contemporáneo. Entonces yo quería contar esta novela, pero era muy difícil, tenía un problema. El problema era que yo tenía un personaje contemporáneo que cómo lo iba a hacer regresar en el tiempo, ¿no? Pero cuando empecé a leer los expedientes, este precisamente que está aquí es el expediente real criminal de 1909, como puedes ver, que yo pude obtener una copia de él. Cuando empecé a leer el expediente me empecé a dar cuenta que en realidad estaba yo leyendo hechos que parecía que habían ocurrido ayer, ¿no? Y eso me hizo a mí dar un giro, para no hacer una novela histórica, dar un giro. Y como eran hechos que parecían de ayer, pues yo podía prácticamente poner a mi personaje ahí, contar las cosas tal como sucedieron en ese tiempo y hacer como planchar el tiempo, ¿no? Como empalmar el tiempo. Por eso cuando se lee El crimen de los Tepames, la gente puede pensar que se trata de un acontecimiento hecho
hace una semana o hace dos, cuando en realidad estoy contando a detalle lo que fue este crimen sucedido en 1909. Sí, fue difícil porque yo recabé muchos testimonios de personas que aún viven en el pueblo y que tuvieron conocimiento de este hecho, o algunos de ellos obviamente fueron muy cercanos a este crimen. Entonces, aparte de eso, yo tenía el expediente criminal y aparte de eso yo tenía las fuentes históricas, porque hay historiadores que han escrito sobre este tema, ¿no? Bueno, la primera novela ya va a publicarse ahora en enero, que es conducir un tráiler al inglés. A mí me interesaría que se tradujeran las tres al inglés, ¿no? Porque finalmente yo vivo en Nueva Zelanda, es mi ámbito de alguna forma pues, laboral y vivencial, porque ya vivo allá desde hace 10 años. Entonces sí sería lo más indicado que toda mi obra, de hecho, se tradujera por lo menos al inglés, pues, ¿no? Porque son los dos ámbitos en los que yo me muevo, ¿no? En realidad, sí parece muy como... esa pregunta me la han hecho amigos o amigos escritores y eso, porque de pronto sí parece así como mucha actividad, ¿no? En realidad es que sí soy un tipo un poco con mucha energía, pues, ¿no? Y eso ayuda mucho, porque yo trabajo en las noches, entonces, pero trabajo de una manera, yo creo que es un temperamento, ¿no? Cada quien tiene diferentes temperamentos. El mío hago cosas muy rápido, pues, entonces eso me ha servido para poder moverme en diferentes géneros, ¿no? Poder escribir mucho, ¿no? Incluso desde el ámbito periodístico, ¿no? Que tengo mis columnas, etcétera. Entonces eso yo creo que es una cuestión de temperamento, porque yo en realidad ni siquiera me canso. Es decir, no es de que yo diga, estoy agotado, voy a dejar un año, o voy a parar aquí, o este día ya me cansó. No, en realidad es algo que hago, pero yo sé, porque me lo han dicho, que para muchos es así como, oye, está interesante este cuate, cómo hace, ¿no? Cómo hace tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Pues México siempre ha sido para mí yo soy muy mexicano, entonces, pero Nueva Zelanda me ha servido para ver a México con una mirada más crítica, más aguda, más clara también, porque estando dentro de la plaza, digamos, de toros, pues uno no se entera uno de todo, no tiene una perspectiva tan buena como la tienes cuando estás fuera de tu país o fuera de ese ámbito, ¿no? en el que estás trabajando. Entonces, para mí México es prácticamente, te digo, soy muy mexicano, y para mí México es el ámbito el territorio de mi imaginación, pues, ¿no? Ahora estoy haciendo la trilogía, pero para Macmillan, para libros para niños, la trilogía de Abel Corona cuando era niño. Entonces ya se publicó la primera, que es La mala jugada, y vienen 2 novelas más, que saldrá la segunda parte de la trilogía el próximo año, y la tercera, que ya la terminé, saldrá yo creo que en 2015 o una cosa así, y es la infancia de Abel Corona, ¿no? Entonces va a ser una especie como de sextalogía, en realidad. Es decir, tú como niño podrás leer la trilogía, ¿no? de para niños de Abel Corona, y luego ya que estés un poco más grande para entrar a estas, ¿no? Puedes leer lo que sigue de la vida de este personaje, ¿no? Contextualizado. Exactamente. Pues muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti. Gracias. Gracias.